¿Y si os dijera que el hombre sin nombre no es lo que parece? Que la historia de un hombre desconocido cuyo objetivo principal es lucrarse a costa de otros y que hará todo lo posible para conseguir su objetivo, el dinero, no podría haber sido así. Vamos a ver una escena en la que cambia todo lo que pensábamos sobre este personaje. Sit down. They tell me you can read. Good. You'll know what that is. That pardon is yours if you do a job for us. No, just listen. You've got two choices. One, you spend the rest of your life in this hole. Two, you do what I tell you. You know the town of San Miguel? It's about 3 days' ride south, just across the border. The town is a hellhole. Two gangs have moved in and taken over. The townspeople are slaves to them. And they're trading guns and whiskey across the border to the Apaches. I want the place cleaned out, and I don't care how you do it. Chances are you'll get yourself killed. Fact is, there's little doubt of it. The two gangs are at each other's throats all the time, but one thing they do get together on, that's how to handle strangers that come into their town. They kill them. No questions. I've lost 7 men and as many months. But I want the place cleaned out. Do you understand? Good. One thing more. They may be trading with the cavalry, gold for guns. So don't count on anyone trying to get you out. We'll see if that gun of yours can pull you out of this one. You've got 60 days. After that, we come gunning for you. You'll be treated like any other escaped prisoner, shot on sight. Your horse and your gun are waiting for you at the main gate.
Acabamos de ver un prólogo perteneciente al Spaghetti Western por un puñado de dólares, película estrenada en 1964, dirigida por el director italiano Sergio Leone y protagonizada principalmente por Clint Eastwood. Fue la primera película de la llamada trilogía del dólar o trilogía del hombre sin nombre, que llevó al estrellato a Clint Eastwood y que cambió radicalmente el Spaghetti Western, su género del western. Tras el gran éxito de esta película y convertirse en un clásico, en 1977 las cadenas de televisión querían emitirla, aunque algunos ejecutivos no tenían claro el perfil del personaje interpretado por Clint Eastwood, ya que podría molestar a los televidentes. El hombre sin nombre era un personaje sin moral, un antihéroe, un mercenario, un asesino, que salía impune de sus delitos además de llevarse una fortuna. Y para ello pensaron en hacer algo que cambiara todo. Pretendía limpiar al personaje, con un perfil más moral, un objetivo claramente legal y una motivación definida para la carnicería que iba a perpetrar. Por este motivo crearon un prólogo para la película, en el que al personaje le proponen un trabajo: intentar limpiar un pueblo lleno de criminales y así librarse de la prisión en la que estaba encerrado. Este prólogo se emitió antes de los créditos iniciales de la película y solo apareció una vez en la cadena ABC en 1977. Fue dirigido por Mont Hillman y protagonizado por Harry Dean Stanton, conocido actor por participar en Alien o El Padrino. La escena se rodó con medios muy escasos, en Cuernavaca, México, en un antiguo hotel que poseía una mazmorra donde estaba encerrado el personaje, y este solo aparecía de perfil o de espalda, sin que se le viera la cara. Las tomas de reacción en las que aparece la cara de Clint Eastwood se insertaron utilizando imágenes de otras escenas de la película. El director recuerda que una de las tareas más difíciles fue encontrar un poncho que se pareciera al que utilizó Clint Eastwood en la trilogía del dólar, y nunca lo encontró utilizando uno parecido. El director también fue consciente de la pobreza artística de la escena, y en alguna ocasión comentó que hoy lo haría mejor, aunque se siente orgulloso de que formara parte de una gran película. El propio Clint Eastwood vio la escena en un hotel y se preguntó que cuándo la había rodado. No lo recordaba. Está claro, ya que él no fue quien la hizo. El prólogo de Por un puñado de dólares permaneció perdido durante muchos años, y tras su aparición se suele encontrar en algunas películas en DVD. Sea como fuere, menos mal que esta escena se emitió una sola vez, ya que destroza completamente la película y echa por tierra la esencia de la historia. Eso sí, quedará como un recuerdo y una anécdota. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre la trilogía del dólar y el western en general.